y voy a iniciar la grabación. Va a ser una clase muy sencilla realmente porque es justamente en torno a la tercera unidad que es, inicia, bienvenida Areli, bienvenida, inicia con esta pregunta sobre cuál es la naturaleza del ser humano. ¿Ok? Sí. No habías estado en las otras sesiones, Elizabeth, entonces así No. rápidamente lo que hemos visto en las dos pasadas fue de primera instancia hablar sobre cuál es el sentido del pensamiento filosófico, por qué es importante tener un pensamiento que pueda ser crítico de la realidad, crítica o crítico de nuestra propia existencia. Ahora sí Y se conectó alguien más. Perdón. sí, no te preocupes, Ale. Un pensamiento filosófico parte justamente de que es necesario que nosotros como seres humanos seamos capaces de reflexionar en torno a lo que nos acontece en nuestra vida, en nuestra propia existencia y lo que acontece a nuestro alrededor, porque lo que acontece alrededor es aquello que nos va también configurando poco a poco a lo largo de nuestra propia historia, ¿no? En clases pasadas yo lanzaba como esta reflexión de que creemos o solemos pensar que nosotros nos formamos solamente en nuestro propio núcleo familiar o en nuestra propia individualidad se va formando sola, ¿no? Como si fuera un árbol que crece desde adentro. Ay, no se escuchó. Ya no se escuchó. No, no se escuchó. No, no se escucha. ¿Ahí me escucho? Sí. Sí, ok, muy bien, excelente. No sé hasta dónde me quedé, pero bueno, solo recapitulo rápido. Es Sí. importante el pensamiento filosófico para ello, para tener una mirada crítica, reconocer que lo que nos forma a nosotros como personas, como seres humanos, es el contexto que está alrededor de nosotros, nuestra propia historia y que por eso es importante tener ese pensamiento o esa mirada que sepa criticar en un sentido eh, de reflexión, en un sentido de reflexión crítica en filosofía, no se refiere a esta palabra peyorativamente de criticar en un sentido de maldad, Ujú. de ser criticón, ¿no? Sino más bien Ujú. es de reconocer lo que hay detrás de las cosas, ¿no? Entonces, a eso se refiere el pensamiento filosófico. Y bueno, la clase pasada también vimos o estuvimos atendiendo a cómo es que los seres humanos conocemos el mundo, cómo se estructuran las formas en las que nosotros, a través de nuestra propia constitución fisiológica, y también nuestra constitución interna, podemos conocer lo que está delante de nosotros. Eh, y hacíamos una distinción en que el ser humano no es puro conocimiento y lo que nos constituye como personas no solamente es el hecho de que podemos conocer el mundo y reflexionar sobre el mundo, a diferencia, por ejemplo, de los animales. Los animales están en la existencia pero solamente vive la existencia, no reflexiona sobre la existencia. No es como que mi perro se ponga
a pensar por qué el día de ayer se puso triste o por qué, cuál es el sentido de la comida que está comiendo en este momento. No se pregunta nada de eso el perro solamente vive la Ujú, existencia, ¿no? Y sin embargo, el ser humano es capaz de reflexionar sobre lo que le acontece en la existencia. Es como lo que nos hace personas también, pero no lo es todo. También somos seres humanos que sienten, que, que tienen sentimientos, que tienen vivencias profundas, que apelan, por ejemplo, a sentimientos como el amor, la felicidad, la armonía, etcétera, ¿no? Entonces, en esa línea hemos venido platicando las clases pasadas y ujú. ahora nos toca reflexionar un poco más a profundidad justamente sobre esta parte de la naturaleza humana. ¿A qué nos referimos cuando hablamos sobre qué es aquello que nos constituye o aquello que responde a la pregunta sobre quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿Ok? Esas son como las preguntas fundamentales que la filosofía trata de responder. ¿Quiénes somos o como personas? De dónde es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro origen? Y hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Es decir, hacia dónde están puestas nuestras esperanzas como personas o hacia dónde está dirigido el sentido de nuestra vida o de nuestra existencia. Ok, voy a compartir pantalla para presentar unas pequeñas diapositivas que tengo por aquí preparadas. Ok, supongo podemos ver todos la, la presentación, ¿verdad? Sí. Sí, Ujú. muy Sí, bien. Este, entonces arrancamos aquí. El tema es la naturaleza del ser humano, que pertenece al tema 3 o la tercera sesión 5 de la como tal. Eh, Pongo aquí, me llama la atención esta imagen que está reconfigurada, que es la del hombre de Vitruvio. Me parece por ahí un apunte de Leonardo da Vinci en torno a la constitución del ser humano y lo pone en un plano bidimensional. Este, y el dibujo original es un hombre, ¿no? Es un hombre que está en esta posición abierto, de piernas y brazos. Y a lo largo del tiempo, bueno, nosotros hoy en día podemos hablar de otras formas de tratar de entender a la humanidad. Lo chistoso es que justamente siempre se ha tratado de retratar a la humanidad desde la forma del hombre, ¿no? El hombre es como el que representa en un cierto sentido a la humanidad entera. Incluso la figura misma de Dios, que se dibuja como padre, como un hombre mayor, etcétera, pues responde a esta tradición patriarcal desde donde la historia siempre se ha escrito, ¿no? Entonces, de repente, empezar a encontrar otras formas, por ejemplo, las formas femeninas de representar también a la humanidad, pues es una forma también de ir haciendo resistencia contra las estructuras de poder que se sustentan en el patriarcado, en las ideologías machistas, por ejemplo, ¿no? Entonces, de repente, girar a esas imágenes que han sido constituidas como históricamente representativas de la humanidad hacia otras formas diversas que también las representan, porque también la mujer es parte de la humanidad, pero siempre históricamente ha estado siendo relegada, ¿no? Dejando hacia atrás, hacia un movimiento o un paso hacia atrás, ¿no? Por la propia constitución histórica, estructural, política y social, en donde el hombre siempre ha estado al frente, ¿no? Por eso es importante desde la filosofía también
empezar a entender lo importante que son estos movimientos de resistencia, por ejemplo, feministas que están tratando de poner de manifiesto estas estructuras que han estado impidiendo el paso a otras formas de vida que son representativas de la humanidad, como es la forma de lo femenino. Por eso pongo esta imagen al principio, para que cuando hablemos del ser humano, no se nos venga siempre a la mente esa idea del varón, ¿no? Sino que también cuando hablemos del ser humano, pensemos de entrada también que está la mujer y también el varón, no solamente uno de los dos, sino están los dos en ese sentido. Ok, la línea de este tema sobre la naturaleza humana es aquella que trata de responder a la pregunta sobre quiénes somos. Esta imagen que está aquí pues, se llama el oráculo de Delfos, esta estructura arqueológica que está en Grecia, representa lo que fue el templo de Delfos, que era un lugar donde los reyes, los militares de alto rango, iban, iban a consultar a lo que en ese tiempo era una adivina, lo que hoy diríamos a lo mejor como una, pues, sí, una adivina, una bruja. En ese tiempo se les conocía como pitonisas. Las pitonisas eran aquellas que leían la suerte, aquellas que adivinaban el futuro. Y en la entrada de este templo de Delfos, estaba inscrita la frase "Conócete a ti mismo". Antes de poder entrar a antes de querer conocer, que era lo que hacían las piconisas, conocer el futuro, conocer las debilidades de los demás, lo que te invitaba el templo y a lo que te invitaban estas mujeres era, antes de querer conocer lo que hay afuera, conocer primero lo que hay dentro, ¿no? Primero conocerte a ti mismo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la naturaleza humana, ¿cuál es la naturaleza del ser humano? Hablamos justamente de la respuesta a la pregunta ¿quiénes somos? O quién eres. Si yo les pregunto, por ejemplo, Elizabeth, si yo te pregunto ¿quién eres? ¿Qué me responderías en este momento? Ay, me agarró en curva. Pues básicamente al momento de que uno escucha quién eres, uno se describe más que nada como lo que ha hecho, ¿no? Parte de su vida. Por decir ahorita vez, quién eres, pues yo soy un estudiante de UV ahorita, soy mamá de 3 niños, al mismo tiempo, ocupo mi vida en varias cosas, entonces no sé cómo definirme prácticamente para que sea entendible. ¿Qué? Areli, muy bien, gracias, Elizabeth. Areli, si yo te pregunto ahorita quién eres, ¿qué me responderías? Primero me presentaría con mi nombre, si no me conocieran, y pues ya después obviamente invitaría con mi compañera, así diciendo pues, qué estoy haciendo, qué me estoy buscando, o tipo así. Ok, sí, exactamente. Es justamente eso, cuando nos preguntan de entrada quiénes somos, solimos hablar sobre lo que hacemos, sobre lo que nos gusta, sobre cosas que son exteriores a nosotros, cosas que nos definen en torno a lo que hacemos más de lo que somos, ¿no? Porque responder o justamente conocer quiénes somos es una pregunta que va a una profundidad más allá de lo que hacemos, pero no lo estamos pensando en todo momento, no lo estamos pensando todo el tiempo, porque también, y justamente a esto vamos a ir ahorita aterrizando, cuando queremos responder sobre quiénes somos, estamos dando por hecho que hay algo dentro de nosotros que está ahí y que es eso lo que nos hace ser a nosotros mismos. ¿Alguna vez les han dicho, por ejemplo, sé tú mismo o sé tú misma? Así como de, a ver, no imites a los demás, ¿no? Sé tú misma o Sí. sé tú mismo, ¿no?
eso es algo complicado porque justamente no sabemos quiénes somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, cuando nos dicen, sé tú mismo, ok, estamos dando por hecho que hay algo de nosotros que no cambia, que hay algo de nosotros que nos identifica y nos hace diversos a los demás, pero eso que creemos que está dentro de nosotros, no logramos conocerlo. O es más, hay que hacernos la pregunta, ¿realmente existe algo dentro de nosotros que nos hace ser nosotros mismos? Y la respuesta es, ¿quién sabe? No, la filosofía, la filosofía tiene esto, la filosofía es aquella ciencia o aquella reflexión que no tiene respuestas, sino que plantea las preguntas que muchas veces no tienen respuesta, justamente, ¿no? Entonces, esa es una complicación muy grande, ¿no? Hablar sobre quiénes somos y sobre todo cuando apelamos a la cuestión de la naturaleza del ser humano, porque cuando hablamos sobre la naturaleza de lo que el ser humano es, estamos dando por hecho que hay algo en el ser humano que no cambia, que hay algo en el ser humano que no se mueve. Y en este momento nosotros podemos darnos cuenta que en todo momento estamos cambiando. Ustedes no son las mismas que eran hace el año pasado, ni son las No. mismas que eran hace 10 años, ni hace 20 años. Bueno, Areli hace 20 años no creo, pero pues, no, Arely, no, todavía hace 16 años, creo, Arely, sí, apenas estaba llegando estaba haciendo, dijera un filósofo que me gusta mucho, Heidegger, estaba siendo arrojada a la existencia apenas, estaba siendo arrojada a la existencia en este momento. No somos los mismos, siempre estamos en un constante cambio y no vamos a ser los mismos el día de mañana. Las ideas que tenemos hoy seguramente mañana van a cambiar, las convicciones que hoy tenemos seguramente mañana se moverán. Entonces, no hay realmente algo que esté plenamente estático en nosotros para llamarlo naturaleza, o para llamarlo esencia, o para llamarlo nosotros mismos, el ser nosotros mismos, ¿no? Sino más bien lo que ahorita nosotros vamos a ver al final es que tenemos que tener una conciencia abierta a reconocer que en todo momento nos estamos construyendo. No somos una persona o un ser humano acabado, sino que en todo momento estamos en una plena y continua construcción. Nos estamos construyendo, nos estamos haciendo, no somos, sino nos estamos haciendo cada día, cada segundo, cada minuto que pasa, estamos justamente en ese proyecto que somos. Aquí lanzaba esta pregunta, ¿qué nos referimos con naturaleza? Cuando revisamos el diccionario, por ejemplo el de la RAE, perdón, sobre que la naturaleza es un principio generador del desarrollo armónico y la plenitud de cada ser, en cuanto tal ser, siguiendo su propia e independiente evolución. Es decir, cuando nosotros vemos un árbol, por ejemplo, el árbol, su naturaleza es cumplir la función para la cual está en el mundo, está en la existencia. ¿Y cuál sería, por ejemplo, la naturaleza de un árbol? Sí, lo que tiene que hacer es llegar a su plenitud y llegar a esa plenitud justamente en una constante evolución. ¿Cuál sería, si yo les pregunto, la naturaleza de un árbol? Su función principal o su función que ustedes les venga a la mente de un árbol. Generar oxígeno. Eh, No, sí es oxígeno. sí, sí, sí. Este, oigan, va a terminar en 10 minutos la clase, pero no, vamos apenas a la mitad llegando. Cuando termine, volvemos a entrar y continuamos, ¿de acuerdo? Va a ser en la misma liga, con la misma pues, contraseña y todo, ¿de acuerdo? Sí. Sí, Sí, ok, muy bien. Entonces, porque ya sin querer creo que se nos quedan 40 minutos, pero son, qué hora son? Perdón, 8:23. las 8:23. Sí, no, no.
sí, sí. Volvemos a entrar, ¿no? Entonces, ahorita que termino, entramos de nuevo. Exacto, dar oxígeno. Una de las naturalezas o la naturaleza del árbol es justamente, bueno, crecer, dar oxígeno, dar frutos también. El árbol tiene marcada una naturaleza, es decir, un principio y una finalidad. La naturaleza de las cosas es que tengan una finalidad, ¿ok? Este, por ejemplo, la naturaleza del agua, por así decir, la naturaleza del agua es dar vida, ¿no? Generar vida, hidratar a los seres vivos, cumplir una función ahí fotosintética que siga progresando la propia naturaleza, etcétera, ¿no? Cada cosa o elemento de la naturaleza tiene una finalidad, ¿no? Y cuando cumple esa finalidad, quiere decir que lo ha hecho lo que naturalmente le corresponde, ¿ok? Ahora, la cuestión es qué pasa con los seres humanos. Cuando el ser humano podemos decir que hace lo que le corresponde o lo que le hace ser ser humano o cumple su finalidad. Ahí está justamente la cuestión que no puede ser respondida tan fácilmente ni ser equiparada a las demás cosas de la naturaleza, ¿ok? Eso es lo que nos diferencia de los animales, de las plantas, de las rocas, etcétera, ¿no? Entonces, que nuestra finalidad justamente no está tan bien definida. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, que algunos filósofos han propuesto algunas finalidades y una de ellas, y ahorita lo vamos a ver, es una de Aristóteles. Aquí, por ejemplo, la naturaleza es aquello que alcanza y cumple en sí misma su propia finalidad en el tiempo, ¿no? Lo que hablábamos ahorita de los árboles, por ejemplo. Por ejemplo, cuando alcanzan su madurez, dan frutos, dan oxígeno, etcétera, están cumpliendo justamente su naturaleza, su razón de ser, por así decirlo. Ok, viste el árbol. Por eso, o por esto, para Aristóteles, y ahorita vamos a verlo un poco más a profundidad, existía en cada ser de la naturaleza el acto y la potencia. Es decir, una semilla, un fruto, en acto es una semilla, ¿verdad? Es decir, yo veo una semilla y un acto para mí es una semilla, pero esa semilla tiene dentro de sí la potencia de llegar a ser en algún momento un árbol frondoso que da oxígeno, etcétera. Es decir, la potencia responde al momento de la finalidad del, del árbol mismo. ¿Ok? El acto es lo que se es en este momento y la potencia es lo que se tiene que llegar a ser. Por ejemplo, yo como persona, en mi faceta a lo mejor de estudiante, en acto era estudiante, pero en potencia, a lo mejor, bueno, más bien en potencia, pues estaba destinado a terminar mi carrera y convertirme en licenciado o licenciada, en lo que se estudia, ¿no? Entonces, en las cosas de la naturaleza hay impresa esta naturaleza del acto y la potencia, lo que se es, lo que se, y la finalidad que tienes que cumplir al momento de tu plenitud. Algo que no pasa justamente con la cuestión del ser humano, porque el ser humano está abierto, y ahorita lo vamos a ver, a una infinidad de posibilidades de cosas que puede llegar a ser, ¿ok? No como el árbol. El árbol, es verdad, tiene algunas otras potencias, por ejemplo, un árbol puede llegar a ser un mueble, puede llegar a ser una, un librero, una cama, etcétera, ¿no? Pero hay algo que, pues, en el ser humano que es todavía mucho más amplio, que no puede ser plenamente definido. Para Aristóteles, la finalidad del ser humano, y aquí lo vamos a poco a discutir, es la felicidad, ¿ok? Si hay una finalidad que el ser humano debe cumplir en esta vida, para Aristóteles, es el llegar a ser felices. No sé si estén de acuerdo o en desacuerdo, que esa sea una finalidad que nosotros, como personas, como seres humanos, tengamos que llegar
a cumplir. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que nadie quiere ser infeliz. Esa sería una, pues, sería masoquista y sería totalmente patológico incluso. ¿Ok? Sería una patología que alguien diga, no, yo vine a este mundo. Digo, no hay quien falta que se hace el sufrido y dice que ha venido a este mundo a sufrir, nada más, pero no es esa la finalidad, ¿no? La finalidad del ser humano, si reconocemos lo que Aristóteles dice, es que tenemos que llegar a ser felices. Esa es nuestra finalidad que nos distingue al resto de las cosas de la naturaleza y de los otros seres vivos de la naturaleza. Algo que es, y leo esta parte, algo que solo el ser humano sabio es capaz de alcanzar a través de la frónesis. Los griegos tenían esta palabra, y Aristóteles la utiliza para tratar de hablar sobre cómo alcanzar la felicidad, que era la frónesis. Y la frónesis no es otra cosa que ser una persona mesurada. Es decir, una persona que siempre logra o trata de encontrar el justo medio de las cosas. Es decir, no estar al extremo de un lado ni al extremo del otro, sino siempre elegir siempre con la sabiduría, con la razón, con el corazón también, porque aquí implica también una cuestión de los sentimientos, siempre elegir aquello que no nos haga tanto daño, pero también que no nos haga a veces tanto bien, porque cuando perdemos aquello que nos hace tanto bien, la caída suele ser muy dura, ¿ok? Entonces, Aristóteles lo que decía es más bien mantenernos siempre en una posición o en una postura media, ¿ok? Cuando encontremos ese justo medio de cómo conducirnos en la vida, vamos a encontrar la felicidad. Aquí tengo este esquema que nos habla sobre cómo la vida, sobre todo la vida, se nos ha dicho que es. Por ejemplo, aquí tenemos la, ah, el título dice, la esencia precede la existencia. Y se suele pensar, cuando nosotros venimos al mundo, tenemos que cumplir ciertos ideales, ¿ok? Ciertas cosas que son aquellas que nos van a configurar como seres humanos, ¿ok? Por eso dice aquí donde está el círculo. Lo que se tiene que llegar a ser, la naturaleza que se debe de cumplir. Por lo regular, casi siempre se nos dice que hay una naturaleza que el ser humano debe de cumplir. Y bueno, por ejemplo, la felicidad es una de esas naturalezas que debemos de cumplir. Y a lo largo de nuestra vida lo que debemos hacer es buscar alcanzar ese ideal o esos ideales. La felicidad es uno de esos ideales, pero hay otros como el bien, hay otros como el éxito, hay otros como el amor, otras naturalezas u otras dimensiones ideológicas y de ideales que el ser humano tiene que cumplir para poder constituirse o ser llamado ser humano. Si no alcanzas el éxito, si no alcanzas el bien, si no alcanzas la felicidad, hay algo que de repente sientes que te falta. O hay algo que los demás dicen, no, a esa persona le falta algo. Por ejemplo, hace muchos años, si una mujer o alguien como mujer o un hombre llegaban, no sé, a sus 30 años y no se habían casado, por ejemplo, pues se solía decir, no han cumplido o no se ha cumplido en esa persona algo que lo haga ser lo que tiene que ser, ¿no? Porque la gente tiene que casar. Ciertas esencias o la idea de una esencia que el ser humano tiene que cumplir, ¿ok? Algo que debemos alcanzar para poder llamarnos plenamente seres humanos. Y ahí hay a veces también una cuestión peligrosa, porque alcanzar esos ideales o esa esencia que nos debería hacer llamarnos seres humanos, de entrada tendría que negar otras cosas. Aquí, por ejemplo, si queremos alcanzar el bien, pues tenemos que rechazar el mal.
Si tenemos que alcanzar el éxito, por ejemplo, tenemos que rechazar este, el fracaso. Si tenemos que alcanzar el amor, tenemos que rechazar a lo mejor el odio, la maldad, etcétera. La felicidad, pues tendríamos que rechazar la infelicidad. Y el problema justamente es, pues que el ser humano es todo a la vez, es bien, es mal, es éxito, es fracaso, es amor, es odio también, es felicidad y es infelicidad al mismo tiempo. No somos una sola esencia, sino más bien somos una configuración de varias esencias que son positivas y negativas al mismo tiempo. Y parece como si lo que se nos impusiera para poder llegar a alcanzar justamente nuestra naturaleza es negar lo que es negativo, justamente, para poderle dar paso siempre a la cuestión positiva. Y ahí es donde muchas veces fracasamos en el intento de llegar a la felicidad porque nos enclaustramos en una sola idea positiva cuando el ser humano es es una amalgama de diversas manifestaciones. Por eso pongo aquí, el problema es que el ser humano no se, el problema es que en el ser humano se atraviesan otras facetas que tienden a ser negadas, porque precisamente se presentan como aquello que niega lo que se ha considerado como naturaleza humana. Se atraviesan la maldad que vivimos o la maldad que hacemos y la maldad que nos hacen también, la infelicidad que experimentamos y que hacemos experimentar a veces a otras personas. El fracaso es parte también es fundamental, ¿no? No siempre estamos justamente viviendo el éxito. Por lo regular siempre nos sentimos que partimos del fracaso para llegar al éxito. Y ahorita vamos a hablar un poco sobre esa cuestión, sobre el fracaso y el éxito, porque por lo regular la categoría de éxito está siempre ligada al éxito económico, por lo regular. Y es ahí a veces donde siempre estamos insatisfechos, inseguros, infelices, porque sentimos que no alcanzamos o cumplimos el arquetipo justamente de una persona exitosa, ¿no? Que es la que nos suelen vender muy fácilmente a veces en redes sociales, en medios de comunicación, que es esta persona que está vestida de blanco en la playa, abriendo los brazos al sol, con, con dinero alrededor, a lo mejor, ¿no? Hay una imagen que se nos vende como éxito y siempre lo que buscamos son imágenes, ¿no? Y no es justamente la realidad lo que buscamos. La clase pasada hablábamos un poco, si te acuerdas, Arely, el mito de la caverna de Platón, ¿no? Que por lo regular siempre estamos justamente pendientes de las imágenes más que de la realidad. Y bueno, hay otra faceta como la muerte y la angustia, son otras cuestiones que parecen que nacen en la negatividad y también nos configuran como personas, ¿no? O yo les puedo preguntar a ustedes, ¿no han vivido la maldad? ¿No la han experimentado? ¿No le han hecho maldad a alguien? ¿No han provocado infelicidad en otras personas o en ustedes mismos? ¿No han experimentado el fracaso? ¿No han vivenciado la experiencia de la muerte de algún ser querido? ¿No se han angustiado? Pues la respuesta es que todo eso nos ha pasado, ¿no? Todo eso lo estamos casi siempre viviendo más que la parte de la positividad. La parte de la positividad en el sentido de la bondad, la felicidad, el amor, etcétera, son a veces manifestaciones más efímeras dentro de la parte de la negatividad de la vida, ¿no? Más bien a veces, ¿han visto yo creo que sí, la película esta de En busca de la felicidad con Will Smith? Este, donde justamente, pues toda la trayectoria que va
atraviesa, vive, pues se vive de este lado, ¿no? La parte de la maldad, la infelicidad, el fracaso, la angustia, etcétera. Y al final de la película es cuando dice este pequeño momento, este pequeño instante, es lo que puedo llamar como felicidad, ¿no? Parece ser que más bien es la felicidad, la bondad, el amor, etcétera, son destellos, destellos así muy efímeros dentro de la otra parte, ¿no? Y por eso a veces también es bueno buscarlos, porque si viviéramos solamente de la parte de la negatividad, pues, ¿qué hacemos aquí, no? ¿Qué hacemos en este mundo? Es por eso que es importante apelar a la cuestión del sentido, a la cuestión de la esperanza, a la cuestión de cuestiones un poco más subjetivas del ser humano. A esto me refería, ¿no? Que la búsqueda exacerbada de la felicidad, por lo regular, también a veces trae ideas erróneas sobre lo que ésta es, como por ejemplo la búsqueda del dinero, una felicidad, por ejemplo, que se puede retratar en lo estético, en la figura propiamente estética, que nos dicen si somos musculosos, si somos plenamente bellos, ahí alcanzaremos la felicidad, ¿no? Y esta búsqueda exacerbada, justamente lo que nos hace caer es el otro extremo, ¿no? Es en el extremo de la infelicidad propiamente. Si nosotros vemos redes sociales, estamos pendientes de ellas, por lo regular las personas siempre o solemos, porque todos hemos compartido algo en alguna red social, solemos presentar la faceta que creemos representa nuestra parte de felicidad, ¿no? Nuestra parte feliz, nuestra parte positiva. Casi nadie, es muy poco a lo mejor, eh, presenta en una red social la faceta de la negatividad de la vida, ¿no? Casi siempre estamos presentándonos ante los demás, aunque sea de imagen, esta faceta que represente la felicidad, el éxito, el amor, etcétera, aunque muchas veces no lo estemos viviendo en carne propia, ¿no? Sino lo que importa es a veces también aparentar serlo, ¿no? Aparentarlo. Y ahí también eso pues nos va sumiendo en una depresión a veces que en algunos casos pues ha llegado incluso a llevar a algunas personas a quitarse la vida, ¿no? Porque no logran alcanzar justamente lo que muchas otras personas a veces comparten como ideales de lo que es la felicidad y el éxito, por ejemplo. Por eso hay que tener cuidado, porque hoy en día, bajo el sistema neoliberal capitalista en el que vivimos hoy, la felicidad se ha vuelto un producto del cual se le puede sacar un provecho económico y deja de ser una cualidad para transformarse en mercancía que puede ser vendida y que puede ser comprada, entre comillas, ¿no? Por eso faceta de las redes sociales, de las personas que viajan mucho, esta faceta de las personas que compran la tecnología de punta, pues son justamente eso, ¿no? Facetas que nos hablan de que la felicidad en cierta instancia se ha vuelto justamente un producto que nos hacen creer que podemos comprar y al comprarla podemos justamente experimentarla. Lo que sí es que será una felicidad efímera, una felicidad que terminará cuando el próximo producto vuelva a actualizarse y vuelva a salir uno nuevo, uno mejorado, etcétera, o cuando termine mi viaje por París y ahora tenga que irme a otro lugar, ¿no? Porque la felicidad justamente es un ideal o es una cualidad que nunca vamos a alcanzar en toda su plenitud, ¿no? Vamos a tener justamente destellos, momentos, pero nunca podremos vivenciar una felicidad plena, ¿no? Una felicidad total, ¿no? Eso es como un engaño, un autoengaño. Aquí, ya para ir terminando, unas frases del filósofo Jean-Paul Sartre. Es un filósofo considerado existencialista, pero nos va delineando un poco también esta pregunta o esta respuesta a la que debemos tratar de alcanzar sobre quiénes somos nosotros. Y él tenía bien claro esto. Él decía, nosotros somos
lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, ¿ok? Es decir, las personas o los seres humanos hemos sido configurados por otros hasta el día de hoy, ¿ok? Por nuestros padres, por la sociedad, por la escuela, por la religión, por las ideologías que están a nuestro alrededor. Es decir, nosotros somos el resultado de aquello que han hecho con nosotros hasta el día de hoy, ¿ok? No somos, justamente lo que decía al principio, no somos algo que esencialmente venga de dentro de nosotros y nos hable de una naturaleza entera y única, sino más bien somos el resultado de la configuración que nos han dado todas aquellas personas y todas aquellas instituciones que están alrededor de nosotros. Porque, por ejemplo, si hablamos de nuestro nombre, el nombre justamente apela a una institucionalidad que requiere que nosotros, dentro de una sociedad civil, tengamos un nombre para identificarnos. Si nosotros tenemos un gusto por algo, ese gusto ha venido a lo mejor implantado por nuestros primeros años, por nuestros padres, por nuestros amigos, por nuestros compañeros de escuela, por el contexto histórico en el que crecimos, que en ese momento había algo de moda y en algún momento lo adoptamos y se volvió un gusto propio a lo largo de los años, pero más bien no es que nuestra identidad venga de nosotros, de dentro de nosotros, más bien nuestra identidad viene dada fuera de nosotros, ¿ok? Viene por fuera. Por eso dice Sartre, nosotros somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Pero la esperanza, o más bien, está en lo que sigue, en lo que dice que viene a continuación, porque aquí parecería incluso que podríamos decir, pues más bien no somos nosotros mismos, no hay posibilidad de ser nosotros mismos, sino que en todo momento estamos haciendo y siendo con lo que han hecho de nosotros hasta ahorita. Pero Sartre nos dice, lo importante no es lo que han hecho de nosotros, sino lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros, ¿ok? Aquí está justamente como ese brinco, ¿ok? Reconocer que somos el resultado de diversos factores que están alrededor de nosotros, pero lo importante es lo que hacemos con esos factores que el día de hoy nos han construido hasta este momento. Es decir, hoy tenemos la posibilidad o estamos abiertos en libertad a elegir de ahora en adelante cómo queremos actuar, cómo queremos dirigirnos y hacia dónde queremos poner nuestros ideales, nuestras esperanzas, etcétera. Y eso es aquello que nos va a ir configurando como las personas, los seres humanos individuales que somos el día de hoy. Tomando lo mejor de aquello que nos han dado, tomando lo mejor que la historia en la que estamos hoy viviendo nos está presentando, tomando los conocimientos que ya tenemos para poder construir justamente algo nuevo para nosotros mismos. Y eso es aquello que nos va a ir configurando como personas. También Sartre decía, la felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Y eso es también un poco, o más bien eso es reconocer algo importante en la propia existencia humana. Por lo regular, creemos que la felicidad es hacer lo que uno quiera, ¿no? Que en la medida en que puedas hacer lo que quieres, es la medida en la que vas a ser feliz. Pero Sartre nos dice aquí claramente, la felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace, ¿no? Ya reconocer qué es lo que estás haciendo, reconocer qué es lo que quieres hacer y justamente querer eso que estás queriendo hacer de ahora en adelante, ¿no? Entonces, por ahí va un poco la cuestión de la identidad, por ahí va un poco la cuestión que responde a la pregunta sobre quiénes somos, cuál es nuestra naturaleza.
La cuestión es que el ser humano más bien es el que se construye su naturaleza, el ser humano es el que se construye su felicidad, no es una felicidad que tengamos que venir a cumplir, sino que es una felicidad que tenemos que tratar de construir día con día a día, ¿ok? Porque la postura, por ejemplo, del existencialismo es que ya no es la esencia que precede la existencia, sino la existencia más bien es la que debe preceder a la esencia. Por eso nos dice aquí, primero existimos y a la par vamos construyendo a través de la experiencia de la vida nuestra propia esencia o nuestra propia naturaleza o nuestra propia existencia, porque el ser humano es esta dicotomía, bueno y malo, éxito y fracaso, feliz e infeliz, etc. Este, el ser humano no está en búsqueda de un sentido. Él o ella se construye su propio sentido y desde ahí parte todos los días, ¿ok? Porque, por ejemplo, hay un filósofo que se llama Camus, y Camus lanzaba, en un libro que se llama El mito de Sísifo, lanzaba una pregunta que dice, la pregunta más importante que la filosofía debería responder no es la que veíamos al principio de quién eres o quiénes somos, sino la pregunta más importante que la filosofía debería responder, dice Camus, es ¿por qué no nos suicidamos el día de hoy? Es decir, ¿por qué creemos que debemos seguir vivos? ¿Cuándo? Y aquí es la faceta de Camus que él tenía, que era un existencialista algo pesimista, es que nada tiene sentido. Entonces decía, ¿qué es aquello ante, si nos damos cuenta de que nada tiene sentido, ¿por qué seguimos en este mundo? ¿Por qué no nos suicidamos si nada tiene sentido? Y para Camus, más bien el ser humano justamente tenía que construirse ese sentido o darse cuenta que todos los días nosotros tenemos ya un sentido de vida desde el cual partimos para vivir todos los días, ¿no? Entonces debemos justamente redescubrir cuál es ese sentido que hoy nos hace levantarnos todos los días y construir aquellos sentidos que nos van a proyectar hacia la vida en adelante, en el futuro. Aquí puse un libro que les recomiendo mucho, que es El hombre en busca de sentido de Víctor Frank. No sé si alguna vez lo han escuchado, lo han visto. Está en internet, se llama El hombre en busca de sentido. Y Víctor Frank, ya para terminar, y aquí termino con esto, fue un prisionero judío dentro de los campos de concentración nazis. A él mataron a toda su familia, a su esposa. Llegó al campo de concentración junto con su esposa y vio cómo su esposa fue llevada directamente a las cámaras de gas. Pero el problema de la maldad de los nazis, por ejemplo, en este caso de los campos de concentración, era que trataban todos los días de quitarle el sentido para vivir a todas estas personas que estaban en los campos de concentración. La función del campo de concentración era arrebatarle al ser humano que estaba ahí justamente el sentido de la vida, el sentido de la existencia. Y Víctor Frank, que estuvo en el campo de concentración, relata en este libro, El hombre en busca de sentido, relata que eh, aun cuando los nazis dentro del campo le quitaban todo aquello que le daba un sentido a su vida, él se dio cuenta que lo único que no le podían arrebatar era su voluntad de querer encontrar un sentido todos los días diferente para seguir viviendo, porque los nazis lo que hacían era justamente quitarte ese sentido de la vida para que tu vida no tuviera ningún valor y murieras sin ninguna pena, ¿no? Que más bien lo que quisieras fuera morir, porque los que estaban en el campo de concentración lo que querían era morir. Obviamente muchos no lo hacían o muchos no lo hicieron porque suicidarse, por ejemplo, traía muchos problemas para los demás, ¿no? Porque si una persona se suicidaba, mataban
a 10 o 20 personas más por una persona que se suicida. Entonces, Víctor Frank justamente descubre que el sentido de la vida es encontrar un sentido todos los días cuando uno se termina, porque lo importante justamente es mantenerse en la vida, ¿no? Y ya solamente a la última definición que quería como apuntalar, cuando de repente si alguien nos llegara a preguntar sobre quiénes somos, con un pensamiento de apertura y un pensamiento un poco más crítico, podamos responder de esta manera, ¿no? Si me preguntan quiénes somos, podemos decir, somos un proyecto en progreso, abiertos a infinitos horizontes de vida y posibilidades de algo, y depende de nosotros, nuestra historia y contexto, delinear nuestro propio sentido, elegir en la medida de nuestras posibilidades lo bueno y lo malo que podemos hacer y asumir la responsabilidad de ello. Somos seres en relación que caminamos junto a otro junto a otra, el cual también me configura, me dice algo de mí que yo no sé o alcanzo a ver. Por ello, no hay sentido que se construya en plena individualidad, pues el otro también me pone un límite que lo incluye en nuestra propia vida, ¿no? Entonces, también es una falsedad que la personalidad, la individualidad del ser humano se construye eh, únicamente desde uno mismo. Siempre hay un otro, o hay una otra, que está al lado de nosotros y también nos configura. Era lo que veíamos hace un rato con Sartre, ¿no? Somos lo que somos, de lo que los demás han hecho con nosotros, ¿no? Entonces, tomar como en cuenta esto, ¿no? Lo que somos, somos proyecto, somos un proyecto que estamos caminando, nos estamos haciendo constantemente, no tenemos una esencia definida, no tenemos una felicidad definida, simplemente estamos en esta vida viviendo lo que nos toca vivir, la existencia misma, ¿no? Y la cual está llena de un cúmulo de cosas que todos los días siempre estamos experimentando. Y bueno, eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta, alguna cuestión sobre las actividades, sobre el tema. Si no es así, pues damos por terminada esta sesión y ya nada más sería esperar sus actividades. Elizabeth, si que Sí, me mencionas que las vas a enviar, sería justamente esperarlas. Areli, no recuerdo si te hace sí, falta alguna. Y la de la historieta y la participación en el foro. Bueno, ya las del bloque. Ok, muy bien, exacto. Entonces ya nada más para que no se les pase el tiempo, recuerden que es hasta el 1 de mayo, cierra la plataforma ujú. a las 12 de la noche. Traten de no mandarlo a las 11:59 porque este, les juro que se satura y luego me dicen, es que sí lo mandé, pero no entró. ¿Pero a qué hora lo mandaste? A las 11:50. Todo el mundo lo manda a esa hora exactamente, ¿no? Entonces, a las 11:58, aunque se lo manden antes. Por favor, sí, nada más eso. Manden su actividad o sus actividades, participen en el foro, no se les olvide participar en el foro y sobre todo, eh, este, comentarle a 2 de sus compañeros, porque eso sí lo tomo en cuenta. Luego me dicen, es que ya participé y tengo 8, ¿no? Es que te faltó interactuar con 2 de tus compañeros, ¿no? Y ya van, y ya les modifico por ahí la calificación. Ya, sería todo. Pues sería la última vez que las veo. De verdad, Areli, gracias Es que Areli estuvo desde la primera hasta ahorita, entonces, gracias, Areli. Como te dije, Areli también lo tomo en cuenta, el hecho de que hayas estado en todas las sesiones. La Este, historieta ya estoy en lo último, nada más que sí, tuve ahí unos problemillas, pero ya estoy terminándolo. Si lo estoy haciendo en Canva, le tomo captura y lo pongo en el archivo de Word. sí, sí, sí. Ok. Puedes tomarle captura y lo pones en el archivo sin problema. Ujú.
Y también puedo O, ir link o o enviar el link, ajá, o puedes enviar el link y ya, cualquiera de las formas. El chiste es que yo vea la historieta, como sea, pero que la pueda yo ver y que tenga los elementos, le decía a Elizabeth, que, que se vea que se involucran los conceptos que nos pide la rúbrica, ¿no? Todos lo han hecho bien hasta ahorita, realmente no ha habido, salvo algunas excepciones que han sido algunos trabajos un poco lamentables, pero de ahí en fuera, sí, todos lo están haciendo de manera correcta y no creo que ustedes vayan a ser la excepción, realmente. sí, gracias. Igual Ok, ahorita voy a terminarlo y ya lo mando. Y ya mañana hago la participación en el foro. Ok, muy bien. Entonces, les agradezco bastante, vayan a descansar. Y sí, cualquier duda, cuestión, me pueden escribir en el chat de la plataforma y ahí les estaré contestando, ¿de acuerdo? sí, Gracias. gracias. Buenas Sí. noches. Igualmente, descansen, hasta luego.